Joaquín, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Vito? ¿Me escuchás bien? Sí. Muy bien, saludamos a Mariana Ruiz de Entrama, que también se suma. ¿Cómo vivís la situación, Joaquín, desde tu profesión como psicólogo? En principio con tus pacientes, pero fundamentalmente, o vamos a ir por partes, fundamentalmente en los barrios en los que trabajás, con los CB, con los centros barriales de emergencia. ¿Cómo está la situación hoy? Bueno, quisiera primero introducir un poco cuál es el trabajo que venimos haciendo, como para Perfecto. contextualizar un poco de lo que, desde el lugar del que voy a hablar. Por ahí vos te referías a pacientes y eso Ujú, hace a la idea, digamos, de un marco de trabajo, de un ámbito de trabajo, que por ahí ujú. dista un poco de la lógica de trabajo que en general nosotros tenemos. ¿Qué es el Eh, territorio? es en el territorio, sí, que es Claro. una palabra que tiene una implicancia bastante Ujú, grande a la hora de pensar nuestro trabajo. Lo hago como participante de un grupo más amplio de trabajadores, de un equipo de trabajo que pertenece a una institución estatal que se llama Cedronar. ujú, Eh, Trabajamos en particular con personas que tienen dificultades respecto del consumo de sustancias y lo hacemos en el barrio Martillo de Mar del Plata. ujú. Ahí es donde tenemos nuestro lugar de atención, un centro de día que llevamos adelante antes de todas las medidas de restricción, y nuestra propuesta de trabajo es algo distinta, digamos, del tratamiento individual, individualizado, de la problematización digamos, del consumo como una problemática individual, sino que apuntamos a la consideración del consumo como un fenómeno más amplio, digamos, a nivel comunitario, generar estrategias comunitarias de entendimiento, de respuesta, digamos, frente a la problemática del consumo. Entonces, como tal, nuestro trabajo consiste tanto en brindar una respuesta a las personas que asisten, pero también en entrar en relación con la comunidad y sus instituciones, sus organizaciones sociales, los Ujú. distintos actores y referentes. Así que, por ese lado, ni bien empezó la pandemia y se conformaron, ¿no? Una respuesta eh, genuina, digamos, horizontal en los barrios, que fueron los comités barriales de emergencia, ¿no? Una forma que encontraron los referentes de las distintas organizaciones en brindar la respuesta a sus vecinos, digamos, ¿no? Ante la ausencia Ujú. muchas veces de una respuesta articulada por parte del municipio principalmente, y una manera bueno, de tensionar frente a esa falta de respuesta, de reclamar de manera este, con más fuerza, digamos. Entonces, bueno, como te decía, esos comités barriales de emergencia se conformaron alrededor de toda la ciudad. En el barrio Martillo se conformó uno, hay alrededor de 32 comités barriales actualmente en funcionamiento. Y bueno, y nosotros como organización territorial, como organización perteneciente al barrio Martillo, nos dimos ahí reunión con los distintos compañeros y compañeras de instituciones y organizaciones sociales. En todo Eh, caso, para ir por partes, porque a todos la pandemia nos cambió la vida, o nos cambió de determinadas situaciones, o porque no vemos a tal ser querido, o porque cambió nuestra modalidad de trabajo. Eh, ¿En qué te cambió la vida a vos? ¿Cómo era tu tarea en el Cedronar, con la gente con consumo problemático? ¿Cómo era tu tarea antes de la pandemia y cómo es hoy en la pandemia? Bien, nuestra tarea antes de la pandemia tenía que ver, por lo menos desde Cedronar, en ofrecer un espacio de tratamiento, de acompañamiento a personas con consumo problemático de sustancias que tenía distintas alternativas. Una de ellas era la permanencia, digamos, la asistencia a un centro de día en donde las personas que participaban venían regularmente, 3 veces por semana, 2 veces por semana, a realizar distintas actividades, algunas deportivas, otras culturales, actividades que tenían más una lógica
de tratamiento psicoterapéutico, como podría ser una terapia individual, una terapia grupal. Así que bueno, dadas las restricciones, por lo menos todas aquellas actividades asociadas a la grupalidad tuvimos que suspenderlas. Lo que sí intentamos fue mantener, y actualmente lo estamos haciendo así, un espacio de atención para las cuestiones, digamos, más urgentes, para prestar continuidad también a la atención de las personas que veníamos acompañando, y lo hacemos 2 días a la semana, martes y jueves, y también, bueno, hemos tenido que tomar algunas definiciones como dividir el equipo, digamos, y unos vamos los martes y otros vamos los jueves para evitar, en caso de que se presente una situación de contagio, tener que suspender completamente nuestra presencia ahí. La idea es darle continuidad, prestarle ahí el espacio de acompañamiento a las personas que lo necesiten. Como hacen trabajadoras y trabajadores de la salud en los hospitales, ¿no? Que arman equipos semanales para no cruzarse, no juntarse, para preservar de alguna manera la posibilidad del contagio, si bien es el sector más afectado, pero esta división de equipos es esencial, es necesaria para que se pueda seguir desarrollando la tarea. Sí, sí, y bueno, y nosotros también entendemos que es muy importante para las personas que vienen asistiendo y que han conseguido generar una relación con un dispositivo como el nuestro, o sea, poder continuar, ¿no? Eh, Así como nos hemos visto todos afectados por la situación de la pandemia, por el cambio, como vos decías, de las rutinas, las limitaciones que nos genera, aquellas personas que vienen atravesando una situación de sufrimiento, bueno, todavía más, ¿no? Son más vulnerables o se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad frente a los cambios, y eso es un poco lo que venimos observando, ¿no? No quiero hablar de esto ni hacer una ley general, pero hemos encontrado muchas personas que por ahí venían sosteniendo un periodo de abstinencia o venían más o menos en cierta situación de regulación de sus consumos, que a partir del aislamiento, del encierro, digamos, desmejoraron significativamente su condición. Trabajás mucho sobre salud mental y justamente hacia eso apuntamos. ¿Cómo cambió la salud mental de la gente en el barrio, o por lo menos de determinadas personas, teniendo en cuenta esta situación, este momento límite que todos tomamos de diferente manera, con distintas angustias, que van cambiando además nuestros estados de ánimo, ¿no? Pero me parece que mucho más hay que hablar del estado de ánimo de nuestros vecinos y nuestras vecinas más vulnerables, ¿no? En estado más vulnerable. Sí, pienso que la situación de pandemia en sí misma no, le ha dado una mayor importancia a la consideración de la salud mental en todo el abanico de las políticas, ¿no? La salud mental siempre ha sido un poco marginada, ¿no? De las políticas sociales, de las políticas de salud. Somos como la prima no deseada, digamos, ¿no? En general las políticas de salud siempre atienden la salud mental, pero como algo marginal, ¿no? Casi como... Y efectivamente el impacto que han tenido estas medidas sobre la vida, sobre la afectividad, sobre la cotidianidad de las personas, demuestra la importancia de considerar, ¿no? Voy a tratar de poner, por ejemplo, cómo nosotros consideramos la salud mental, ¿no? En un sentido amplio y no como algo individual, asociado a una situación interna, ¿no? Sino que, bueno, los procesos de salud mental, digamos, mejoran y desmejoran a la luz de un montón de otros procesos, como son, por ejemplo, los procesos sociales, económicos, políticos. Y en este caso en particular se evidencia el impacto que tienen las políticas más amplias sobre la situación individual, digamos, ¿no? Pero no se puede eso atender individualmente tampoco, ¿no? No se puede tampoco patologizar el sufrimiento que se genera, ni entender que es una situación de enfermedad, aquello que se encuentra en relación con un cambio tan significativo en las coordenadas de vida que todos teníamos. ¿Qué edad tenés, Joaquín? Yo tengo 38 hasta la fecha. ¿Y cuándo te recibiste? ¿Cómo te abrazaste a la psicología? ¿Cómo fue la inclinación hacia los sectores más vulnerables, hacia la salud mental en especial? Yo me recibí cerca del año 2009
Y bueno, a partir de ahí empecé a trabajar, en particular en mi primera experiencia, digamos, institucional, tuvo que ver con el Hospital de Pediatría del Garrahan. Me fui allá a Buenos Aires, que ahí es donde vivíamos con Cristian, que bueno, que le agradezco también que me haya propuesto para esta actividad. Le agradezco que haya pensado que tengo algo interesante para decir. Y bueno, y ahí trabajé en un hospital que es un hospital especializado en pediatría, donde trabajan y todos los servicios atienden a circunstancias bastante complejas de salud, y en particular tienen una lógica de trabajo sobre la salud mental que es muy interesante, porque transversaliza la atención al resto de los servicios, ¿no? No tiene la salud mental no se concibe a sí misma, digamos, como un servicio considerado, digamos, individualmente. No es que hay una atención en salud mental específicamente, sino que el equipo de salud mental va teniendo intervención en distintas situaciones que le proponen el resto de los equipos. Y en particular el trabajo que hicimos ahí, que me tocó hacer a mí, tenía que ver con acompañar a los niños y niñas que estaban internados en una sala de juegos, ¿no? Se intentaba preservar esa condición de juego, la condición de niñez, aún en circunstancias tan dramáticas, ¿no? Como son las que tienen que atravesar niños que por ahí requieren de una intervención quirúrgica que les significa un montón de tiempo internados, sufriendo un montón de dolores, ¿no? Y bueno, un poco la concepción de la sala de juegos es que los niños, así como necesitan intervenciones médicas especializadas, farmacológicas, quirúrgicas, también requieren de un espacio que les garantice esa condición de niño, de juego, y eso tiene un impacto positivo en el proceso de cuidado, de salud, de enfermedad. Saludamos a compañeras Gladys, Daniel Villarreal, Jeremías Magrini, Nico Dodero. Bueno, ya habíamos hablado de Entrama Salud, que hace también una muy buena tarea en Mar del Plata, Vilma Ranelucci, Nancy, que se van sumando, bueno, el concejal Luciano, que nos acompaña. Me mando un saludo a los compañeros de Entrama, ahí participo, ¿no? Militamos con los compañeros de salud. Mariana y toda la gente de Entrama. Eso y mismo. Acá dice, Cofradía Día lo definió la convivencia con mi hermano, él me dijo que tenía que hacer lo que tenía que hacer y lo hice. A ver, explícame eso porque lo entendimos muy bien. No sé, son mensajes muy complejos. El psiquismo de mi hermano es algo que todavía no logro desentrañar. Pero bueno, Cofradía ahí es la compañera de mi hermano que, bueno, afortunadamente bien. Llegó a su vida para ordenarlo un poco. Bueno, le mando un saludo al mago. Bueno, un saludo al mago. Ahí está también Roberto Almune. Nelly Domínguez pregunta si hay falta de contención familiar en la gente con problemática de adicciones. Saludamos a Tati Sotelo también. Bueno, ahí nos vamos a un punto espinoso, digamos, porque nuevamente, digo, por ahí lo que está en debate, o lo que habría que por ahí extenderse un poco, es en la consideración de lo que significa el acompañamiento familiar, porque digo, otra vez estamos ahí como en esa tensión de considerar el consumo problemático de sustancias como una cuestión ligada a una disfuncionalidad familiar, y a veces no considerar algunas otras variables. En general, las personas que manifiestan circunstancias de consumo problemático, de dependencia, de compulsividad hacia consumo, sí, uno encuentra circunstancias familiares que están atravesadas, pero no son disfuncionalidades en sí mismas, digamos, ¿no? Por lo menos lo que uno observa en los sectores más vulnerabilizados son trayectorias de vida bastante accidentadas, ¿no? Intervenciones institucionales poco felices, circunstancias de vulnerabilidad psicosocial o socioeconómica grave. Entonces, a veces, bueno, particularizar en la falta de acompañamiento o entender eso como una falta de acompañamiento familiar, a veces lo único que promueve es un mayor sufrimiento hacia el grupo familiar, entendiendo que ellos son los responsables de que otra persona sufra, digamos, ¿no? O que persista en esa conducta. Por eso es una situación, digamos, ¿no?
que requiere por ahí una reflexión un poco más profunda o que da para extenderse un poco más, ¿no? Por ahí no Saludamos sé a a qué se Alfredo refiere. Robel. Claro, saludamos a Alfredo Robelo que se suma, a Mariela, a Mary Bernard que estaba antes por ahí. Bueno, seguí saludando a la gente de educadores. Vamos saludando a compañeras, compañeros, No, amigas, amigos perfecto. que se van sumando. Joaquín, ¿cómo está la situación en los CBE Ujú. que no hizo aún el Estado municipal? ¿En qué lugar se pudo ocupar los CBE que no está ocupado por la atención primaria de la salud de Mar del Plata? Bien, se me cortó un poco la pregunta, pero creo Sí, que finalmente la pude entender. En un principio, los CBE se ocuparon de la situación alimentaria, ¿no? claro. De muchos vecinos y vecinas. Esa fue la razón, digamos, de la conformación. Lo que le dio lugar a la conformación de los CBE tuvo que ver con, bueno, de repente las medidas de aislamiento impactaron negativamente en la economía de muchísimas familias que tienen una estructura bastante frágil, digamos, que dependen del día a día, el que hace una changa, el que trabaja por ahí cartoneando, que no podía salir, ¿no? Entonces vio afectada en mucho mayor medida que aquel que por ahí tiene un ingreso fijo, que tiene un respaldo económico. Entonces, bueno, lo que los compañeros observaron, compañeras y compañeras en el territorio fue que eh, la presencia de los comedores tuvo un incremento en la demanda muy significativo, ¿no? En los primeros momentos, antes de la llegada del IFE también, ¿no? Recuerden ustedes que esas fueron medidas que se fueron ensayando ahí también en el proceso de la pandemia y bueno, con algunas dificultades en sus inicios hacia la implementación. Así que en particular lo que surgió fue la necesidad de agruparse para resolver de manera coordinada las necesidades alimentarias que estaban atravesando las personas que llevaban adelante los comedores. Y en particular se fueron definiendo algunas problemáticas como fue las situaciones de violencia institucional, las situaciones de violencia de género también, porque eso fue otro de las mayores problemáticas que se empezaron a agudizar en el principio de la Con la pandemia, cuarentena. ¿no? Muchas mujeres que tenían que quedarse en su casa, que ya venían atravesando situaciones de violencia y esa, digamos, esa imposibilidad de participar de otros espacios, de tener que persistir ahí, sumado a la situación económica también, agudizó y en mucho las situaciones de violencia que las mujeres sufren. Así que bueno, en particular esas fueron las primeras definiciones que tomaron los CBE y bueno, y encauzar ese reclamo al municipio y a las entidades gubernamentales, provinciales, nacionales también. Y lo que se observó en un principio y se observó de modo crítico también, y que fue un proceso de construcción porque los mismos CBE se entendían más ligados a la respuesta alimentaria y la pandemia de alguna manera obligaba a pensar y a proponerme respuestas respecto de lo sanitario. Así que ahí se empezó, porque esta idea de la salud también creo que es una de las discusiones más grandes que se dan en la pandemia, ¿no? El hecho de pensar la salud en manos de los médicos, ¿no? Esta disociación que tenemos de la idea de la salud, la idea profesionalizada de la salud o de un servicio, digamos, y no como lo que verdaderamente es, ¿no? Como un derecho, como una construcción colectiva, como una definición mucho más profunda, ¿no? Que una atención, digamos, que un servicio. Así que en particular se empezó a promover esto, ¿no? Bueno, el municipio tomó una determinación, a mi juicio, bastante desafortunada, que fue en los primeros días de la pandemia restringir la atención en lo que son las salas de atención primaria, que son básicamente la estructura de salud que posee el municipio. El sistema de salud se estructura de acuerdo a niveles y nuestro municipio, a diferencia de otros lugares, solamente concentra los recursos en la atención primaria y en el SEMA, que es un instituto, digamos, una institución que trabaja con especialidades médicas que vendría a conformar parte del segundo nivel.
el hecho de restringir, digamos, las salas de salud son la puerta de entrada del vecino al sistema de salud, ¿no? Tienen una lógica de cercanía, de conocimiento del territorio, de sus características, y un poco pensando en esto, hay 32 CBE funcionando y hay 32, 33 centros de atención primaria. Quiere decir que un poco la lógica de los CBE y la lógica de la estructuración del sistema de salud primaria tienen cierta intuición conjunta, digamos, ¿no? Tienen su razón de ser. Bueno, diste en un punto clave y en un punto de discusión. Bueno, sin ir más lejos, ayer en el Consejo Deliberante, en la Comisión de Hacienda, sostuvimos un debate con concejales del oficialismo a propósito del estado, de la situación de los centros de salud, de la atención primaria de Mar del Plata. Manifestamos nuestra preocupación con un proyecto de Marina Santoro, la presidenta de la Comisión de Calidad de Vida. El proyecto se aprobó por unanimidad, el oficialismo se abstuvo y nos preguntamos, particularmente en la discusión en el debate, sí, porque lo que se manifestó es una preocupación, el proyecto es la preocupación por el estado de la atención primaria de la salud y los centros de salud. Lo que nos preguntamos es, ¿quién no está preocupado por eso? ¿Quién no puede estar preocupado por eso? Pero increíblemente se nos dijo que también había una preocupación en el IGA porque la situación está desbordada, o en otros nosocomios como el materno infantil, pero en realidad los efectores de salud de la provincia y de la nación desde el primer día de la cuarentena manifestaron esta preocupación para que funcione bien la atención primaria, y eso significaría un poco descomprimir lo que vendría después en la atención secundaria y terciaria, ¿no? Es decir, hay que explicarlo bien para que quede claro. Si esto funcionaba aceitadamente desde el primer día, por ahí incluso podría estar un poco más descomprimido el trabajo en los nosocomios provinciales y nacionales, ¿no? Sí, esto apunta, digamos, a una crítica a lo que sucedió, pero también a un requerimiento actual, digamos, ¿no? El hecho de que funcione de manera aceitada la atención primaria significa para el vecino que puede ir a consultar caminando, digamos, no tiene que, ante la presencia de los síntomas, digamos, por ahí tomarse un colectivo, trasladarse, entrar en contacto con otros. Si una persona resulta positiva de acuerdo al diagnóstico y tiene que guardar el aislamiento en su casa y necesita de alguna consulta, de algún monitoreo, es mucho más factible que se haga desde el territorio que desde los hospitales, digamos, ¿no? Que la persona, si se siente mal, se acerque al hospital teniendo un diagnóstico de COVID positivo, significa que en el camino contagió un montón de personas. Esta es la lógica un poco de pensar territorialmente, en la que los centros de salud primaria tienen muchísimo que aportar. El caso del Martillo, por ejemplo, si bien no se corresponde con uno no lo puede entender en términos de una política del Ejecutivo Municipal, pero los propios trabajadores también entendieron la importancia que tiene la sala y se sumaron al armado del comité barrial. Entonces, también los integrantes del comité barrial nos fuimos capacitando como promotores de salud y emprendimos de la mano del aporte que hizo la universidad también, a partir de la Escuela de Medicina, de la Facultad de Ciencias de la Salud y de Psicología, la importancia de ir hacia la comunidad y de definir, por ejemplo, cuáles eran los grupos de riesgo, dónde estaban las personas que presentaban, que forman parte de los grupos de riesgo dentro del territorio. Esto fue antes de digamos, supuesto brote, ¿no? Pico. Sí, sí, que todavía el pico no lo sabemos, digamos. Ojalá no lo hay sea. Forma ojalá, pero bueno, quiero decir, frente a la inacción muchas veces del municipio, los vecinos y vecinas a partir de los CBE lograron articular respuestas que fueron y siguen siendo muy beneficiosas para el conjunto de la población, porque desde ese, digamos, relevamiento se logró detectar quiénes eran las personas que venían siguiendo tratamientos por enfermedades crónicas y que habían interrumpido su atención. Entonces, a partir del CBE se logró que volvieran a recibir atención en el centro de atención primaria. El centro de atención primaria también garantiza el acceso
a todo lo que son las políticas reproductivas, ¿no? Anticonceptivas. Entonces, tiene una importancia que es superlativa también para no solo en términos de COVID, sino para la salud en general de la población. Sí, además, algo muy simple, no únicamente por síntomas de COVID. Si alguien no puede atenderse bien en un centro de salud de atención primaria, va a derivar en un nosocomio y va a generar menos descomprensión en ese nosocomio que necesita estar descomprimido para el COVID, justamente, ¿no? Exactamente. Ujú. Sí, es así como lo decís. Ujú. ¿Y cuál es tu evaluación general de la situación de los centros de salud de Mar del Plata? Porque, insisto, ayer en la discusión en el Consejo Deliberante se nos insistía en que están muy bien, que está muy bien el tema de la atención 24 horas, el tema de las guardias de pediatría que habían bajado, las horas extras. Bueno, ¿cuál es tu visión desde el territorio directamente? Sí, yo puedo particularizar en la situación del martillo Claro. y que tiene que ver con esto, ¿no? Que tiene que ver con un Ujú. funcionamiento que se ha dado del CAPS, que se ha involucrado en el funcionamiento y que es un actor estable dentro del Comité Barrial de Emergencia. Pero claramente, y a partir de la información, digamos, que todos conocemos de situaciones como lo de Playa Serena, Colonia Ujú. Chapadmalal, Sí. digo, hay una situación que no es actual simplemente, ¿no? Venimos, la verdad que la pandemia nos agarró después de 4 años de políticas de absoluta inacción, ¿no? Respecto Ujú. de lo que fuera el sector público en general, el sector en salud en particular, pero el sector público en general, ¿no? De Ujú. muchísimo desprestigio hacia los trabajadores, que esa es otra de las condiciones que me parece más reprochables del discurso público, ¿no? Esto de, bueno, el brote del COVID es porque no se respetan, porque los trabajadores no respetan los protocolos, ¿no? Mm. La verdad que eso es desconocer la naturaleza Tal de la cual. gente de salud, ¿no? Porque nadie se quiere enfermar, nadie que va a trabajar comete errores adrede, ¿no? Eso realmente es de una de una perversidad, ese argumento de una perversidad absoluta. Ujú. Los trabajadores, obviamente, en el caso de salud, vienen denunciando hace tiempo también, ¿no? Que en muchas oportunidades se encuentran sin los elementos adecuados. Pues nadie se contagia, ¿no? Nadie hace las cosas mal a propósito. Y en muchas oportunidades también los errores que comete la gente de salud son por encontrarse en una situación de absoluto estrés, ¿no? No es Mm. fácil estar dando respuesta, esto que decíamos al inicio, el impacto que tiene, porque, digo, no considerar el factor humano, que es uno de los más importantes en salud, me parece que es también un error, ¿no? Porque se calcula el número de camas ocupadas, por ejemplo, y ese cálculo parece que se hace respecto de la infraestructura, como si fuera una cuestión de infraestructura. Pero esas camas, para ser operativas, necesitan de enfermeras, de médicos, Claro. ¿no? En el caso de terapia, muchísimo más. Y el factor humano también se encuentra afectado a la pandemia. Y esa es una de las Ujú. circunstancias que más agravan la situación, ¿no? Porque no es que, Ujú. digo, un trabajador de la salud que se contagia significa un montón de trabajadores que tienen que entrar en cuarentena. Y eso, Ujú. a un sistema que viene ya mermado, significa un golpe muy duro. Por eso la importancia que vos señalabas de esto, ¿no? La importancia que tiene el fortalecimiento del sistema de atención primaria, porque es el que alivia, digamos, el funcionamiento del resto de los establecimientos sanitarios. Ujú. Bueno, Nelly, que trabaja también en salud, nos dice, en el Martillo se atiende pacto respiratorio, pero la gran mayoría no está preparado, la municipalidad debería priorizarlo. Es decir, lo que pasa en el Martillo tendría que trasladarse a otros centros de salud, ¿no? Y a otros barrios. Sí, por supuesto. Joaquín, pregunta Luis sobre la ley de salud mental, si se encuentra vigente, cuáles son los alcances. Sí, la ley de salud mental se encuentra vigente. Este era un año en particular, justo hacías mención a todos los planes que todos teníamos respecto a este Claro. año. Fue una ley muy castigada durante el rebrote neoliberal del macrismo y todos teníamos muchas expectativas que este año finalmente llegara digo, es una ley que está vigente, pero todos sabemos que las leyes además necesitan de un presupuesto y de políticas que las hagan cumplir, digamos, ¿no? Una ley es un instrumento más
que si no es acompañado de las políticas, realmente no tiene valor en sí mismo, ¿no? La ley de salud mental es una ley que se sancionó en el año 2010 y que propone básicamente un cambio sustancial en el modo de atender la salud mental. Hace un rato también hacíamos mención a esto, ¿no? Bueno, el efecto que tiene el encierro en la subjetividad, el efecto nocivo que tiene el encierro en la subjetividad, y hasta no hace mucho tiempo el encierro era la única terapéutica que se encontraba frente a los trastornos más graves, ¿no? Frente a los padecimientos más graves de salud mental. Y la verdad que todos podemos dar testimonio hoy en día de que estar encerrado no es beneficioso en lo más mínimo, ¿no? Al contrario, agrava los padecimientos que las personas presentan. La ley de salud mental, de alguna manera, lo que viene a proponer es, bueno, el cierre de aquellos establecimientos monovalentes que trabajan únicamente en salud mental. Por eso hoy también hacíamos mención a la transversalidad que requiere la salud mental en el proceso de atención de la salud y la enfermedad. Y bueno, estamos todos esperando que pase la pandemia para empezar y para seguir trabajando en eso, ¿no? Que es el surgimiento de dispositivos como el que hacíamos mención de nuestra lógica de trabajo allá en el Martillo, ¿no? Que son de cercanía, de atención comunitaria, que promueven la inserción de las personas en el tejido social y no la exclusión, digamos, el encierro, como son los neuropsiquiátricos, por ejemplo. Muchos de quienes están y muchas de quienes están escuchando la charla, que están con nosotros hoy, saben de qué se trata, pero hay muchos que no. ¿Podés explicar de alguna forma, aprovechando el espacio, y además para saber que se hace patria de diferentes maneras y en forma anónima, qué son los CBE, los Centros Barriales de Emergencia? Sí, son comités, los comités barriales de emergencia. Son agrupamientos de actores territoriales clave, como son las organizaciones sociales, las instituciones que forman parte de la trama del territorio, que se han nucleado con el objetivo de subsanar todas las dificultades surgidas a partir de las medidas de aislamiento y del avance de los contagios por el COVID. Definieron una agenda que se basó en ciertas alertas, como las llamaron, y la principal, y fue, digamos, el motivo por el cual se reunieron, que fue la alerta alimentaria. Primero. Y después se fueron definiendo otras circunstancias, como fue la violencia de género, porque se observó un incremento de los casos de violencia que recibían las mujeres a partir de todas las restricciones que significó el aislamiento. La violencia institucional también, porque en un principio no se olviden que la policía tenía como una actitud más, ¿cómo decirlo?, más activa, lo cual es malo siempre de la policía, ¿no? Siempre que la policía tiene un rol más activo, quienes más lo sufren son los sectores más vulnerabilizados, ¿no? Porque la policía no se comporta de la misma manera en el macrocentro de lo que muchas veces se comporta en el barrio, si ve que los pibes van caminando, si entiende, ¿no? Todos sabemos de lo que son los modos de gestionar la violencia por parte de la policía en los territorios. Y me estoy olvidando de una que seguramente es muy importante, pero en este momento son esas tres las que me acuerdo. Está bien. Y que ya que vamos definiendo cosas, contar a la audiencia qué es Entrama, que es un espacio militante de salud. Entrama es un espacio militante de salud en el cual nos reunimos regularmente para trabajar las cuestiones que hacen a la salud de la ciudad, a las políticas de salud en la ciudad. Fue un espacio que surgió allá por el 2014, en donde nosotros como militantes del espacio de Fernanda sentimos la necesidad de profundizar nuestra formación respecto de la conformación del sistema de salud, de las políticas. Fernanda Raberta estamos hablando. Sí, de Fernanda Raberta. De las políticas, digamos, que hacen a la salud en el municipio de General Pueyrredón, ¿no? Tener una mirada
local también del impacto de las políticas nacionales y formarnos también como militantes en el sentido de, bueno, de definir las problemáticas, de, de- de dimensionar, digamos, las herramientas que teníamos a nuestro alcance para promover transformaciones en el sistema de atención de la salud en el municipio y también formarnos como militantes de la salud desde una perspectiva amplia, ¿no? No como de la salud en el sentido de las prestaciones y en defensa siempre del sistema público de salud de nuestro país, que es uno de los valores principales que tiene el Estado, ¿no? Ujú. Bueno, y en Entrama hay profesionales, trabajadores de la salud de distintos extractos. Ahí está Jerónimo Camillón, un amigo que es oftalmólogo, está saludando a Gastón también. Es decir, hay trabajadores y profesionales de diferentes ámbitos de la salud. Sí, bueno, Jero que es oftalmólogo, Gastón es kinesiólogo, Ujú. Mariana psicóloga, Glenda trabajadora social, Antonella también psicóloga. Tenemos un abogado, tenemos, bueno, enfermeras, tenemos trabajadores también, bueno, muy nutrido, un pediatra, así que sí, tenemos bastantes miradas y eso hace a la interdisciplina también, ¿no? Que es uno de los valores que nosotros entendemos más importantes en la construcción de las políticas respecto de la salud, ¿no? La mirada disciplinar eh, estrecha bastante los marcos de comprensión siempre, ¿no? El entrar en discusión, porque la interdisciplina tampoco es pura armonía, en donde uno se sienta con otro y todos nos ponemos de acuerdo, pero lo cierto es que de esas discusiones siempre uno se termina nutriendo, ¿no? Cuando uno Ujú. siempre mira la realidad desde la perspectiva disciplinar, se pierde, se pierde mucho de la riqueza de la realidad misma, ¿no? Ujú. Volvemos a la pandemia. Tengo una idea, o tenemos algunos y algunas una idea, que hay que ver si vos me la podés ratificar o no. Que en los sectores más vulnerables hay más responsabilidad social que en los sectores menos vulnerables. Por lo menos lo notamos en el centro de la ciudad cuando vemos cierto relajamiento los fines de semana. ¿Es cierto que en los barrios hay más responsabilidad social? Dentro de lo posible, ¿no? Porque Sí, también hay es dificultades para... sí, es una apreciación bastante subjetiva, pero me parece que, digo, eh, con las medidas, las políticas y las medidas siempre tienen impactos que son diferentes, ¿no? Por eso me parece que en la medida en que entró a rodar también el aislamiento, fuimos entendiendo eso, ¿no? Fuimos entendiendo y también se hizo visible, afortunadamente para quienes militamos en el campo de lo social, el grado de, de afectación, ¿no? De la población en muchos sectores. Ujú. Por ejemplo, de repente se pensaba en una política en la cual la gente tenía que permanecer en su casa y lo cierto es que hay una crisis habitacional en muchos de los barrios vulnerabilizados de Mar del Plata que es dramática, ¿no? Entonces, esto de exigir está bien para quien tiene su casa, pero la verdad es que es bastante cuestionable hacia aquellos que por ahí tienen que permanecer en su casa y son muchísimas personas en una vivienda o no tienen las condiciones mínimas de habitabilidad. Por supuesto, si yo lo miro desde mi lugar, ¿no? Privilegiado dentro del espectro social, bueno, sí, yo tengo mi casa, tengo mi computadora, me puedo quedar tranquilo, pero bueno, la gente en los barrios, en muchos barrios de Mar del Plata, no tiene las mismas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, en principio se observaba eso y se objetaba eso, ¿no? Eh, Hoy en día yo creo que hay una mayor conciencia, ¿no? Ya te digo, no sé qué puedo yo aportar, es una mirada completamente Sí, subjetiva, sí, pero sí que, no, o sea, sí que la gente tiene una mirada sobre lo que pasa en los barrios que está atravesada por el estigma de lo que la gente piensa que los barrios son, ¿no? Entonces claro. hay ahí una percepción siempre desvalorizante de lo que pasa en los barrios y lo cierto es que a partir de la pandemia se ha observado un incremento de la organización en los barrios que es realmente una cuestión celebrable, ¿no? Cómo han podido resolver muchísimas cuestiones
Pues la verdad que la sensación que teníamos todos cuando los primeros días de la pandemia era que todo explotaba, ¿no? Que Claro. volvíamos ahí a las cuestiones de los enfrentamientos sociales y todo lo demás. Y si eso no ocurrió verdaderamente en Mar del Plata, y esto es también una apreciación personal, yo creo que tuvo mucho que ver con ese entramado comunitario que permitió que muchísimas personas pudieran, por ejemplo, acceder a un plato de comida, que pudieran acceder a los medios para higienizarse, a los barbijos, ¿no? Hubo una distribución muy equitativa de los escasísimos recursos, porque lo cierto que es eso, ¿no? Los escasísimos recursos encontraron en esa articulación comunitaria una manera muy efectiva de alcanzar a la mayoría de los que lo necesitaban, ¿no? Por ahí de ahí nace mi mirada subjetiva o la mirada subjetiva que podamos tener, que en los barrios, en algunas situaciones de vulnerabilidad muy importantes, donde es muy difícil decirle a la vecina o al vecino quédate en casa, se acepta, no se acepta, en distintas proporciones. Y en nuestros lugares, o en los lugares de cierta comodidad, donde como vos decís, tenemos un televisor, tenemos una computadora, estamos en un ámbito calefaccionado, donde no hay cierto hacinamiento, no hay la responsabilidad social de quedarse en casa, por lo menos como se ha observado en el relajamiento de los últimos días. Entonces yo digo, ahí hay una desproporción, ahí es donde veo yo subjetivamente una desproporción, por supuesto no basada en estadísticas, pero sí me parece que quienes tenemos más comodidades tenemos aún más responsabilidad de quedarnos en casa que quienes no tienen esas comodidades, ¿no? Sí, comparto la apreciación, entiendo que también, digo, por ser subjetiva, eso no es menor, digamos, Claro. ¿no? Tampoco se puede hacer políticas, y se pueden tomar decisiones siempre basadas en la estadística. Hay cosas que no encajan en las estadísticas. Y me parece que la reflexión es esta, ¿no? Bueno, es una reflexión más de carácter ético y más de carácter política, ¿no? Es decir, bueno, quienes pueden quedarse en su casa tienen más responsabilidades, Claro, tienen la obligación casi de hacerlo. Quienes no exactamente. tienen las condiciones mínimas de habitabilidad, bueno, no podemos exigirle que se queden en sus casas. Ujú. No podemos exigirle que me parece que sí, que además, digo, esta posición privilegiada de la que uno que tiene su casa tiene su credencial de la obra social, digo, me parece que Ujú. también hace al relajamiento. Y en verdad, la responsabilidad social apuntaría a todo lo contrario, ¿no? Ujú. A cuidarle las camas a quienes no tienen la obra social. Exactamente. Ujú. Sí, que por otra parte, digo, obra social o no, el sistema público siempre es el que va a dar la respuesta, ¿no? Porque Tal cual. también empezamos a ver que por parte del sector privado de la salud, empiezan a priorizar ciertos razonamientos más ligados al interés comercial, que es bueno, vos sos, por más que tengas la mejor obra social del concesionario, entonces vas Ujú. a ir ahí y te van a decir, bueno, no te quiero atender, no te van a atender y vas a terminar en el sistema público de atención, porque es el único que entiende a la salud como un derecho y el único que no te va a decir, mira, independientemente de quién seas, ahí está efectivamente el valor de la salud como un derecho y del sistema público, ¿no? Tal cual. Bueno, nos contaron que trabajaste también en los hoteles donde hay gente en situación de calle. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo has vivido? Los hoteles de Chapalmal, precisamente. Sí, sí, parece que hace 6 años de que estamos en cuarentena porque lo cierto es que han pasado un montón de cosas. Muchas cosas. Esa es una experiencia que hicimos con mi compañera, con Soledad Elizalde, que es con quien Ujú. coordinamos el dispositivo del martillo, y bueno, tuvo que ver con una convocatoria también de los propios trabajadores, ¿no? Del sistema público, en particular de los compañeros que trabajan en, en lo que es consumo problemático en el ámbito municipal, que nos plantearon esta dificultad que venían atravesando, ¿no? Que bueno, de repente el municipio llevó a todas las personas que estaban en situación de calle a los hoteles de Chapalmalal en el inicio de la pandemia, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, la verdad que es una experiencia hermosa, digna un documental, porque se dio un proceso grupal interesantísimo,
un mejoramiento sustancial de las condiciones de vida de esas personas a partir de que el Estado tomó e hizo un reconocimiento de las carencias en las que venían siendo afectados, ¿no? Entonces, bueno, toda la población que estaba en situación de calle de Mar del Plata terminó albergada en los hoteles de Chapalmalar. Ahí es donde nosotros fuimos y también fuimos con una lógica de trabajo más comunitaria, fuimos en particular con un taller de radio que fue muy interesante para prestarle ahí una herramienta de voz, de escucharse ellos mismos, de conformar esa grupalidad que fue tan necesaria, porque claro, imagínense ustedes, verse en la situación de tener que convivir con un montón de gente que uno no conoce, con todas las complejidades que cada una de las personas que habita este mundo tiene, ¿no? Conformar ahí un sistema de trabajo para la limpieza, para la cocina. Pero lo cierto es que fue muy interesante porque uno vio a lo largo del tiempo y a partir del reconocimiento del Estado de esa problemática, cómo las personas fueron mejorando. Desafortunadamente, y después de un tiempo, empezaron una suerte de externaciones de ese lugar, y bueno, como verdaderamente hoy el sistema de acompañamiento, digamos, por parte de la red de salud mental está bastante deteriorada por las restricciones que plantea las medidas de aislamiento y distanciamiento, bueno, no se pudo dar el acompañamiento que esas personas necesitaban. Entonces, lamentablemente, muchas de esas personas terminaron incurriendo en alguna de las conductas que habían logrado de alguna manera superar, como fueron el consumo de alcohol, algunas situaciones de violencia también que escuchamos. Porque bueno, es una problemática muy compleja y que requiere de políticas también que respondan a esa complejidad, ¿no? Que le garanticen la continuidad del cuidado a esas personas. Volviendo a lo de la ley de salud mental, por ejemplo, residencias de medio camino, ¿no? Residencias asistidas para esas personas, que las puedan acompañar en la organización de su vida diaria, de su economía, ¿no? En el acceso a derechos, básicamente. Pero lo cierto es que como experiencia, una experiencia muy enriquecedora. Joaquín, hablas de derechos, estamos en el final de la charla y todos tenemos derecho a tener miedo. Mm. Y todos decimos, desde distintos lugares, quédate en casa, tener responsabilidad social, tratemos de sostener el aislamiento social, el distanciamiento social, pero vos vas a los barrios, vos como tantos otros y tantas otras, vas a los barrios, estás en contacto con nuestra gente todo el tiempo. Eso, insisto, es hacer patria. Pero íntimamente, en serio, porque tenés familia y todos tenemos miedos de distinto tipo y angustias de distinto tipo. ¿Tenés miedo? ¿O tuviste miedo? Creo que tengo miedo de tener coronavirus una vez por día. Una vez por día me lo diagnostico y una vez por día lo supero. Sí, Claro. tengo miedo como con todas las personas porque claramente a pesar de que hay ciertos discursos, ciertas operaciones mediáticas que hacen al relajamiento de las cuestiones de cuidado, bueno, estamos frente a un escenario de muchísima incertidumbre y eso claramente en todas las personas genera esta situación de angustia, ¿no? Es una situación que creo que estamos atravesando como cuerpo social y sí, la verdad, me da miedo contagiarme, pero más miedo me da poder contagiar a otros, digamos, ¿no? Sabiendo de las cuestiones que afectan a los grupos más vulnerables, ¿no? A las personas mayores de 65, a las personas que tienen situaciones de enfermedades crónicas, a los que tienen padecimientos respiratorios. Afortunadamente yo no me reconozco en ninguno de esos grupos de riesgo y por eso también continúo en la medida de mis posibilidades con la asistencia allá en el barrio, pero lo cierto es que, bueno, todos sabemos que es una enfermedad que se comporta de una manera también muy curiosa, que uno puede estar asintomático y estar contagiando a personas. Entonces sí, me da miedo contagiarme, pero más miedo me da poder llegar a afectar la salud de alguna de las personas con la que convivo y también de la sociedad en general, digamos, ¿no? No me gustaría ser responsable del contagio de nadie. Desde ese miedo, que es natural y que es muy humano y que está bien que lo tengamos, que lo tengas vos, sobre todo en la trinchera, ahí, en el buen sentido, en la trinchera, en los barrios, desde ese miedo,
¿qué recomendaciones finales harías a quienes nos están escuchando? Creo que la mejor recomendación es a cuidarse, ¿no? A cuidarse, y que cuidarse uno significa cuidar a los otros. Cuidarse significa mantener el distanciamiento, el higiene de mano, no estornudar en el codo, tratar de no salir sin la protección adecuada, tratar de no estar en espacios que no tengan ventilación, tratar de, bueno, de momento seguir con el distanciamiento de los afectos, que es lo que más nos complica, ¿no? Las cuestiones sociales, los amigos, la familia, ¿no? Bueno, hacer un esfuerzo más pensando en esto, ¿no? Bueno, el sistema de salud y todo lo que conlleva, digamos, todo el sufrimiento que conlleva la enfermedad, pues no es que, bueno, caíste enferma y a los 5 minutos se te pasó, ¿no? Muchas personas probablemente tengan mucha complicación respecto del tránsito por la enfermedad, así que bueno, eso, apelar a la responsabilidad social, a la empatía por los otros y tratar de mantener una conducta ahí de cuidado consciente, que cuidarse uno es cuidar a los otros, así que en eso, ¿no? Aguantar un poco más que ya. Miderma dice que hay que cuidarse, hay que hacer así, poner el pecho sin olvidar de cuidarse. Se suma Lucas Gregori. Bueno, nos estamos yendo, se termina porque Instagram a la hora nos corta, pero hay que hacer un agradecimiento profundo. Este es un joven militante, te digo y perdóname que te señale así de esta manera, ¿no? Este es un joven militante, un profesional de la salud, pero se ha demonizado tanto a la militancia joven en los últimos años en la Argentina. Bueno, esto es militar, es poner justamente el pecho, como decía una de nuestras seguidoras aquí en la charla, es ponerle el pecho a esta situación en los barrios. Y hay cientos y miles de militantes en Mar del Plata y en las distintas ciudades del país que desde el campo nacional y popular, desde la militancia, pero también con todo su profesionalismo, le ponen el pecho, no tienen miedo, o lo tienen, y está bien, y es natural, y es humano, pero están permanentemente y en esta situación tan difícil. Así que no nos queda más que decirte muchísimas gracias, pero una gracias que queda corta en la palabra gracias nada más. No, gracias a vos por el espacio, y bueno, ojalá que este espacio de este diálogo pueda servirle a quien nos haya escuchado para fortalecer la convicción de que hay que cuidarse y hay que cuidar a los demás. Bueno, quedó Así una que pregunta. nada, saludos. Quedó una pregunta, dice Cristian Serio Ville Quirombo, creo que era sobre la situación de la legalización de la marihuana en Uruguay. Se me quedó ahí arriba. Dame 2 palabras sobre tu visión sobre ese tema, si no lo dejamos colgado. Sí, la legalización es una de las tantas políticas. La legalización del cannabis al menos es, bueno, es un horizonte, ¿no? Pero en principio me parece que la despenalización del consumo de drogas es algo que necesitamos urgentemente porque, bueno, es una ley que está generando más daño que beneficios, ¿no? Entonces, bueno, una de las alternativas es la legalización, la producción del Estado como en Uruguay, que es ya el horizonte idealizado, pero algo que es inmediato y urgente es que dejemos de penalizar a partir de la policía, el sistema penal, a quienes consumen drogas en nuestra sociedad. Clarísimo. Una vez más, gracias. No, por favor, gracias a vos, Vito. Sí, mucho. Te mando un abrazo, gracias. Un saludo a todos y muchas gracias por seguirlo. Gracias. Joaquín Simón, psicólogo, trabaja en los CB y los barrios de Mar del Plata en esta situación de pandemia. Nada más que agradecerle. Joven militante, pero además profesional al servicio de la gente. Gracias. Nos encontramos el sábado que viene, Periodismo en Cuarentena, a quedarse en casa quien se pueda, a quedarse y a cuidarse. Buenas tardes.